Buenos días, mi nombre es Jenny Moreno, pertenezco al Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgo y voy a conversar un poco sobre los avances en la caracterización de las amenazas por inundaciones en la ciudad de Cumaná. Estos resultados fueron incluidos en el desarrollo de la aplicación Amenazas para esta localidad. Como primer punto de esta presentación, tenemos que hablar un poco sobre el contexto geográfico e histórico de esta ciudad. Cumaná se ubica en la región nororiental de Venezuela, en la entrada del Golfo de Cariaco. Es una ciudad caribeña que se asienta sobre una planicie litoral. Es capital del estado y del municipio Sucre. Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, ella limita hacia el Mar Caribe, la península Araya y el Golfo de Cariaco. La malla urbana que se seleccionó para este proyecto corresponde a la imagen del lado derecho, justamente el polígono de línea roja, que abarca una superficie de 64 kilómetros cuadrados. Esta malla urbana abarca parte de las 4 de las 7 parroquias urbanas del municipio Sucre, que corresponden a Ayacucho, Altagracia, Santa Inés y Valentín Valiente. Esta ciudad se ha desarrollado en la parte distal de la cuenca hidrográfica del río Manzanares, específicamente sobre su llanura deltaica, y antiguos complejos lagunares y marismas, condiciones naturales que generan un ambiente fluvio-marino. Como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, la ciudad de Cumaná se emplaza en la parte más distal de esta cuenca hidrográfica, ya en su desembocadura con el Mar Caribe. El relieve de esta localidad es de bajas pendientes, posee una altitud promedio de 3 metros sobre el nivel del mar, con excepciones de los cerros Caigüire, Pan de Azúcar y otras lomas y colinas con altitudes mayores que rondan aproximadamente entre los 200 y los 400 metros sobre el nivel del mar. En la imagen derecha, que corresponde al modelo de elevación digital de la ciudad, podemos observar que la mayor parte de esta urbe corresponde a toda esa zona de color verde, que precisamente son áreas de muy baja pendiente. También podemos identificar las diferentes lomas, cerros y colinas que tiene esta ciudad. Desde la fundación de esta localidad en el año 1515, su desarrollo siempre ha sido afectado y condicionado por distintos eventos naturales de naturaleza diversa. Las limitaciones climáticas, geográficas y topográficas, junto a la falta y la necesidad de tierra firme para el desarrollo de esta ciudad, favorecieron la modificación del paisaje para dar paso a la expansión de esta zona, pero también favoreció la ocupación de espacios vulnerables ante inundaciones. Como podemos ver, en un plano de la ciudad del año 1777 en la imagen del lado izquierdo, y vemos la ubicación de la ciudad que se encuentra cerca del Cerro Caigüire, en los márgenes del río Manzanares. Del lado derecho observamos una fotografía también de la ciudad de Cumaná y del río Manzanares en el siglo XX. Aquí podemos observar cómo era el río y de alguna manera también se identifica la vegetación común o natural que tenía esta zona para esa época. Bueno, conversemos un poco sobre la hidrografía de la ciudad de Cumaná. En general, la red hidrográfica del área metropolitana de Cumaná es controlada por una serie de drenajes naturales que corresponden justamente a estas líneas azules que ustedes ven en la imagen. Estos están representados por el río Manzanares, el cual divide a la ciudad en dos partes casi que iguales: el río Tacal, ubicado hacia el este, el río Camagüey, ubicado hacia el oeste, y la quebrada Pantanillo, ubicada en el sector El Peñón. También existen los relictos de los complejos lagunares antiguos que tenía esta zona, en las cuales solamente quedan la laguna Los Patos, que está ubicada cerca de la playa de San Luis hacia el este de la ciudad, y la laguna Punta Blanca hacia el oeste. La ciudad también tiene una serie de drenajes artificiales, en los cuales destaca el aliviadero, en el cual es una obra que fue construida aguas arriba de la ciudad, que es la que ustedes ven acá, la cual desemboca en el Golfo de Cariaco, y también tiene una serie de canales y sistemas de riego antiguos, que son estas líneas moradas que ustedes ven en la imagen, los cuales tienen la particularidad que muchos de ellos, pues de alguna manera no tienen ningún tipo de salida o no están conectados con un sistema de drenaje articulado. El principal escurrimiento de esta ciudad lo genera el río Manzanares,
que junto al Mar Caribe y al Golfo de Cariaco controlan toda la dinámica costera de esta ciudad. Su cauce natural cruza la ciudad de norte a sur, como lo ven en la imagen. Este afluente proviene de una cuenca montañosa del macizo oriental en la serranía del interior y tiene una extensión aproximada de 1.130 kilómetros cuadrados y una precipitación promedio de 1.300 milímetros al año. Este río nace en una altitud aproximada de 2.200 metros sobre el nivel del mar y desemboca justamente en el Golfo de Cariaco y el Mar Caribe a una altitud de 0 metros sobre el nivel del mar. Tiene una longitud de cauce aproximada de 81 kilómetros. Lo que se piensa del río Manzanares es que antiguamente él formaba una planicie litoral llena de lagunas, marismas y formaba un patrón de drenaje con radios amplios y diversos canales naturales, en donde las inundaciones plurianuales eran bastante recurrentes, abandonando y ocupando nuevos territorios, siendo este un comportamiento típico de cauces en zonas deltáicas. Como pueden apreciar en estas imágenes, que son de referencia, podemos ver unos canales meandriformes donde se caracteriza que los ríos tienen un comportamiento sinuoso típico de zonas muy planas. El río tiene esta característica ya que no existe algún obstáculo del terreno en el cual limite su circulación. Del lado derecho tenemos la imagen de un delta donde podemos observar la característica más importante que tienen estos sistemas de desembocadura, que no poseen un solo canal, sino que al contrario tienen varios canales en los cuales de alguna manera ellos van cargando su flujo y cargando el sedimento para finalmente depositarlo en el mar o en el océano. En esta fotografía podemos observar el contraste de lo que es la ciudad con lo que se presume que era su antiguo ecosistema. Vemos que la laguna Punta Blanca posee una vegetación, posee un ecosistema muy distinto a lo que observamos dentro de la ciudad. Por eso pensamos, antiguamente la ciudad de Cumaná tenía en toda su extensión este tipo de vegetación, este tipo de ecosistema. Como bien también lo mostraba el profesor Jorge en su presentación, en esas imágenes que él mostraba, también observamos que la ciudad de Cumaná poseía distintas lagunas, estaba rodeada de bastante vegetación que hoy en día no se observa o ha cambiado. Tenemos acá un mapa geomorfológico de la ciudad de Cumaná, donde podemos observar precisamente ese antiguo pasado o su antiguo ecosistema. Tenemos que este es el cauce del río Manzanares, donde podemos ver su comportamiento deltaico, el cual pues él genera distintos canales naturales para depositar sus sedimentos y transitar su flujo. También podemos observar los distintos meandros que tenía y los meandros abandonados, que son precisamente estas C invertidas que tenemos de este lado. Esta característica pues limitó por siglos el desarrollo y la expansión de Cumaná, por lo que el hombre en la búsqueda de su desarrollo modificó, confinó y desecó todo este paisaje para precisamente dar espacio a su ocupación. Dentro de las obras de gran envergadura que se realizaron para precisamente mitigar los efectos de las inundaciones y crear nuevos espacios para su desarrollo, fue la canalización del río en la sección que atraviesa la ciudad, creando un canal único para su circulación que desemboca en el Mar Caribe. También se construyó un aliviadero en el sector El Peñón a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Esta obra se hizo justamente aguas arriba de la ciudad para precisamente disminuir el caudal del río en épocas de lluvia y este desemboca en el Golfo de Cariaco. Cuando se hicieron estas obras de control, de alguna manera eso permitió que el río dejara de tener distintos canales, dejara también de inundar continuamente toda el área de Cumaná y de alguna manera mitigaron parte de los efectos de las inundaciones. Lamentablemente las obras realizadas pues, para la protección ante las inundaciones y la canalización de aguas pluviales no fueron realizadas con los estudios base apropiados. Ello hace que varios de sus espacios estén hoy en día expuestos a sufrir este tipo de amenazas, ya sea por las crecidas de sus cuencas urbanas o por el colapso o la falta de sistemas de drenaje pluviales eficientes,
los cuales colapsan con bastante regularidad en los periodos lluviosos. Cumaná prácticamente sufre anualmente de inundaciones. Cada vez que llega su época de lluvia, es normal que la ciudad pues colapse por precisamente estas características o por la falla de estas obras. La construcción del aliviadero ha generado efectos secundarios en la dinámica costera de esta zona, donde se ha identificado un aumento de la erosión costera en la playa de San Luis y la colmatación de su costa hacia el oeste de la ciudad en la desembocadura. Como podemos ver en la imagen, tenemos el aliviadero, el cual se ubica en el sector del Peñón, aguas arriba de la ciudad. También tenemos acá, como lo vimos en las imágenes anteriores, el cauce del río Manzanares, el cual pues podemos identificar que tiene uno solo. Y aquí podemos ver las dos obras en esta imagen. La 4 corresponde al cauce que tiene el río Manzanares y la número 5 corresponde justamente al canal del aliviadero. Hacemos en el tercer punto de esta presentación, que está concentrada en los avances en la caracterización de las amenazas por inundaciones en la ciudad de Cumaná. Bueno, la ciudad de Cumaná ha crecido sobre una llanura fluvio-marina, formada por el río Manzanares, el Mar Caribe y el Golfo de Cariaco. Esto le da a esta ciudad unas características muy especiales y particulares. Los continuos eventos adversos como las inundaciones, los terremotos y algunos tsunamis hicieron que la ciudad se reubicara constantemente, pero era vital mantenerla debido a la importante explotación de perlas que se daba en la isla de Coche y que la zona proveía recursos para esta actividad. Como podemos ver en ese plano del año 1777, vemos que justamente la ciudad de Cumaná estaba muy limitada a lo que hoy se conoce como su casco histórico. También de alguna manera las condiciones y las condiciones naturales citadas anteriormente y que comúnmente era azotada por distintos eventos naturales, pues de alguna manera la ciudad de Cumaná fue reconstruida varias veces. Las inundaciones fluviales y costeras en Cumaná han sido una condición natural que se ha presentado prácticamente desde su fundación. El río Manzanares pues presenta crecidas plurianuales, tiene ese comportamiento muy dinámico y él cambia normalmente su cauce. Anteriormente él abandonaba los meandros y ocupaba nuevos territorios con cada evento. Hoy en día pues el río de alguna manera ya no tiene ese comportamiento por las distintas obras que se han hecho para mitigar las inundaciones. Estas amenazas son las que con mayor frecuencia se dan en esta ciudad, en los que en el inventario realizado por este proyecto se identifican un total de 32 eventos importantes, siendo los más severos los ocurridos en los años 1669, 1726, 1892, 1966, 1970, 2004 y 2010. Como podemos ver en las fotografías de la lámina, ahí podemos observar lo que fueron las inundaciones del río Manzanares en el año 2010, 2012 y 2016, donde podemos ver que la ciudad de Cumaná pues, se ve bastante afectada por este tipo de amenazas. Para dar paso a la expansión, pues bueno, y que la ciudad de alguna manera saliera de su casco histórico, pues se modificó todo ese paisaje natural que se tenía, toda esa zona del Taica, para precisamente dar espacio a la ocupación de este territorio. Eso lo que sucedió fue que aunque se construyó el canal para el río Manzanares, en lo cual evitaba que él se desbordara continuamente e inundara territorios cada vez que crecía, pues de alguna manera esta zona sigue siendo vulnerable ante las inundaciones. Otro factor que también desencadena este tipo de efectos son la falta de obras y medidas de controles adecuadas. Esto facilita el común advenimiento de este afluente en épocas de lluvias y en menor proporción también se generan inundaciones por el paso de tormentas, huracanes, depresiones y ondas tropicales. En las fotografías que vemos en la lámina podemos observar las inundaciones del año 1963. En esta primera fotografía podemos ver que el río Manzanares pues tuvo una crecida bastante significativa. Aquí en la fotografía del medio podemos ver que algunas viviendas se encuentran anegadas y vemos lo que fue toda la expansión o el área ocupada por el río Manzanares. A raíz de estas situaciones, la ciudad comenzó a construir unas murallas precisamente para este año, es la fotografía que vemos
en la esquina derecha. Los avances que se han realizado para caracterizar esta amenaza, los más rigurosos y los más completos que encontramos en nuestra investigación fueron los realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria en el año 2015. Este estudio corresponde a un proyecto macro que se dio en la ciudad de Cumaná al cumplirse 500 años de su fundación y precisamente que fue seleccionada como la ciudad de Venezuela para pertenecer al proyecto de ciudades sostenibles y resilientes. Dentro de este macro proyecto también se incluyó distintos estudios de amenaza y de vulnerabilidad en toda la ciudad, dentro de los cuales también se enmarcó lo que fue la microzonificación sísmica, proyecto que desarrolló el profesor Jorge Rojas y que, bueno, citó de alguna manera en su presentación anterior. Este instituto, ellos realizaron distintos cálculos de precipitaciones excepcionales para eventos de periodos cambiantes, como fueron los de 10, 25, 50, 100 y 500 años, lo cual dio como resultado la generación de unas manchas de inundación con sus respectivas profundidades y velocidades para la ciudad de Cumaná. La imagen que vemos acá precisamente corresponde a una de esas simulaciones, precisamente al de periodos de retorno de 100 años, y donde identifican 3 tipos de características: la extensión de la inundación, la profundidad a la cual pudiese llegar y las velocidades de los flujos que pudiesen transitar en un evento de esta magnitud. Estos resultados fueron obtenidos a partir de la simulación y la aplicación de un modelo hidrológico hidráulico que permitió precisamente la simulación y el tránsito de este tipo de flujos en toda la cuenca hidrográfica del río Manzanares, pero los resultados se concentran precisamente en dar a conocer cómo es la afectación en la ciudad de Cumaná. Recordemos que justamente la ciudad se ubica en la parte más distal de esta cuenca hidrográfica. También ellos realizaron el tránsito de estos flujos tanto por los canales artificiales para ver su comportamiento, como también en los distintos drenajes naturales. Esto permitió obtener de este proyecto un mapa de inundaciones pluviales que corresponde al tránsito de los flujos en los canales artificiales, como los drenajes, como los sistemas de drenajes y los antiguos canales de regadíos que tiene la ciudad, y las inundaciones fluviales que corresponden precisamente a la simulación de estos flujos en el río Manzanares, en el aliviadero y en los complejos lagunares de Punta Blanca y Laguna Los Patos. Aquí podemos ver con más detalle este mapa, en los cuales claramente se distingue por colores los dos tipos de inundaciones. La fluvial corresponde a los colores morados y la pluvial corresponde a los colores azules. Vemos también, podemos observar los distintos grados o tonalidades que tiene, y eso va de la mano precisamente con la profundidad o el calado que puede obtener estos flujos. Observamos que en el caso de las inundaciones fluviales, las mayores profundidades se darían en un evento de 100 años para el sector del aliviadero, justamente en la zona del puerto de Madeira, antes de la ciudad. También tenemos importantes profundidades en el propio cauce del río Manzanares y en los complejos lagunares. Con respecto a las inundaciones fluviales, vemos que la mayoría de ellas no alcanzan el metro de profundidad, y a excepción de algunas zonas que se ubican cerca de la troncal 9, donde podemos observar las mayores profundidades. Ellos estimaron que el área que se inundaría de la ciudad para un evento de 100 años corresponde a 22,5 kilómetros cuadrados, y eso obtendríamos una profundidad mayor a 10 centímetros. Ya de esta área total, estos 22,5 kilómetros cuadrados, se dividen los dos tipos de inundaciones. Obtenemos que las inundaciones pluviales son las que más área abarcarían, que corresponde al 85%, y precisamente esa zona se daría en los núcleos consolidados y áreas periféricas de la ciudad. Precisamente la causa de esta inundación se debe a la falta de drenaje urbano, es decir, la propia escorrentía urbana origina estas situaciones de inundaciones locales. Los sectores que se identifican como los más afectados corresponden a la troncal 9, cerca de la Laguna Los Patos y la Llanada, Brasil Sur y el sector de Cantarrana.
Los otros tipos de inundaciones que se generan corresponden a las fluviales. Estas abarcan una menor extensión, solamente el 15%, y justamente corresponde a las zonas inundadas por el desbordamiento de los cauces naturales principales de la cuenca hidrográfica. Aquí incluimos, recuerdan en la imagen, que son los complejos lagunares, el río Manzanares y el sector del aliviadero. Dentro de estas, las zonas más afectadas por este tipo de inundaciones corresponde justamente a la zona del Puerto de la Madera, aguas arriba de la ciudad, justamente donde está ubicado el aliviadero, y algunas zonas puntuales de esta misma obra. En esta imagen podemos observar la vista de esta amenaza desde la aplicación web amenaza, y donde podemos distinguir los dos tipos de inundaciones, las inundaciones fluviales y las inundaciones pluviales. Para finalizar, quisiera comentarles también que las mismas características hidrológicas e hidráulicas de la ciudad de Cumaná, pues no solamente afectan a la generación de amenazas o de zonas de afectación por inundaciones, sino que de alguna manera también inciden obviamente en la amenaza sísmica, como bien lo comentaba el profesor Jorge Rojas en la presentación anterior. Que la ciudad se haya desarrollado a partir de estos suelos blandos, de estos suelos típicos de zonas deltaicas, no consolidados, pues de alguna manera aumenta su vulnerabilidad y amplifica los efectos que pudiese desarrollar un evento sísmico de gran magnitud. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por ahora y bueno, gracias por su participación y atención.